Finalmente, en el Senado, los legisladores se fueron o tomaron un puente de 10 días sin haber concretado la promesa de tener listas las leyes y entre ellas las leyes secundarias y entre ellas la de la reforma política, así como también la de competencia económica y otras. Pero particularmente preocupa la de la reforma política porque es o debe ser el marco normativo que deberá de regir en las próximas elecciones federales de 2015. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Dónde estamos? ¿Cuáles son los riesgos que estamos corriendo? Sobre todo, los riesgos electorales hacia la organización, la preparación de los comicios de 2015. Acompáñenme, estamos en Opiniones Encontradas. Vamos a ver rápidamente algunas posiciones de este debate para regresar aquí a la mesa con nuestros dos invitados, dos expertos en cuestiones electorales para comenzar el debate. Debido a la ausencia de leyes reglamentarias, el nuevo Instituto Nacional Electoral se ha visto limitado en poder ejercer su facultad para la designación de nuevos consejeros locales. Un ejemplo de esta limitante fue la consulta hecha el pasado 7 de abril por Alberto Alonso Criollo, presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, cuyo mandato concluyó el 8 de abril. A falta de reglas, el INE tuvo que proponer que los consejeros locales continuaran en su cargo hasta nuevo aviso. Esto se debe a que el artículo 9 transitorio de la reforma a la Constitución indica que seguirán en sus cargos hasta que el INE haga las designaciones y estas se harán con antelación al siguiente proceso electoral, el cual es posterior a la entrada en vigor de este decreto. El INE prevé, por tanto, resolver que, conforme a derecho, que los actuales integrantes de los institutos locales, en particular el del estado de Oaxaca, continúen con su encargo. Esta postura se ve respaldada en el criterio emitido el 2 de abril por la Sala Superior del Tribunal Electoral en la sentencia JRC-10/2014 respecto a que la Constitución fijó dos supuestos para que el INE ejerza sus nuevas atribuciones: tener integrado su Consejo General y la expedición de las leyes secundarias. Sin embargo, esta condición no se ha cumplido. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas. Vamos a iniciar este debate y nos acompaña hoy en esta mesa Sergio Bárcenas. Él es profesor del Departamento de Estudios Jurídicos y Sociales del TEC de Monterrey. Sergio, gracias por estar con nosotros. Un placer estar aquí. Y para intercambiar puntos de vista, para poner su enfoque y su punto de vista, me da mucho gusto recibir también en este estudio a Carlos González. Carlos. Mi querido Pepe, muchas gracias. Saludo a todo el auditorio. Sergio, un placer estar aquí. Un placer, al contrario, un placer que hayas venido y que estés con nosotros. Carlos, usted lo conoce, es consultor y es especialista en temas relacionados con las elecciones, es un especialista en materia electoral. Y si les parece, vámonos de una vez, directamente al tema que nos ocupa. Sergio, los senadores que habían prometido, o por lo menos habían puesto la meta de llegar y tener listo un dictamen, al menos de las leyes secundarias de la reforma política, hay otras por supuesto, pero esta sí tiene plazos perentorios. Sí, en efecto, el plazo estamos? que los artículos transitorios dicen es el 30 de abril, es decir, terminando el periodo ordinario de sesiones. Y vaya, un artículo transitorio poniendo un límite ya tan crucial para este proceso, debe de apurarlos, debe de apresurarlos. Entonces, si no los estaremos viendo ya con la promoción de un dictamen y el voto en el Pleno en estas, bueno, cuando regresen de sus vacaciones, tendrán que llamar a una sesión fuera de los periodos ordinarios para trabajarlo a marchas forzadas. A ver, ahí hay dos puntos, Carlos. Uno es, a ver, van a regresar el 21. Les quedarían 9 días para poder tener un dictamen. ¿Tú crees que eso es viable? Que los consensos que no han tenido antes de irse a la Semana Santa logren construirlos y sacar el dictamen. O la otra pregunta es, ¿entre quiénes? Si quieres, esa la entramos después. Bueno, deben tenerlas, porque el asunto no es solamente lo que indica el transitorio segundo, en efecto, para el 30 de abril, y la responsabilidad de los legisladores federales. El tema es que después de esta reforma legal federal, tienen que venir 32 reformas constitucionales estatales y sus respectivas leyes. Porque además no solamente estamos hablando de una ley, no es que se vaya a reformar el COFIPE nada más. Hay una ley de partidos, una ley que regulará el 134 constitucional en materia de propaganda gubernamental, una ley de delitos electorales y la ley de procesos electorales. Entonces, pues no es nada más lo que vayan a hacer aquí, hay que dar tiempo suficiente y hay una premura todavía más intensa. De acuerdo con la Constitución vigente,
no se pueden cambiar las reglas del juego, las leyes electorales, 90 días antes de que inicie un proceso electoral. A ver, sácate el cálculo. ¿Se va a retrasar un mes? Pues sería a finales de junio. Es que ahí viene el asunto. Si se retrasa la celebración de las elecciones... Si se adelanta. Perdón, si se adelanta, te la llevarías a que inicie en septiembre. Septiembre. Ahora, 90. Con el COFEPE actual inicia en octubre. Y solo son 90 días antes, entonces estás a finales de junio, porque es a principios de octubre. ¿Sí, no? Septiembre, agosto, julio, finales de junio. Ahora, como la elección ya no va a ser el 1 de julio, sino el 1 de junio, entonces tú tendrías en rigor que anticipar un mes el inicio del proceso. O sea, finales de mayo. Finales de mayo. Ese es tu... Bueno, por ya, eso. Ya el máximo, máximo es deadline. Entonces, ¿qué significa eso? Que el convocar un periodo extraordinario quizá no va a ser un asunto de querer o no, sino de necesidad. De a fuerza. Sí, en efecto. Y pues sabemos que los acuerdos en el Congreso, no, como tú lo decías, no salen rápido. Además de que hay muchos intereses y creo que no nos queda de esto duda. Los intereses, sobre todo de los partidos fuertes, de los partidos grandes, están presentes en esta negociación. Si lo vemos y si la pensamos, esta reforma, me lo comentaba a mí un profesor que yo tenía en la licenciatura, me decía que el sistema de partidos en México y la forma en que se están arreglando los marcos electorales está favoreciendo a los partidos grandes, y creo que esta reforma es mucho más notoria que cualquier otra para el favorecimiento de los 3 grandes partidos. México tiende hacia un multipartidismo cada vez más moderado. Oye, porque ¿los grandes partidos o las cúpulas de los grandes partidos? Yo me atrevería a decir aquí que los grandes partidos, porque hacia adentro tienen mucho diálogo, tienen mucha confrontación, y vaya, sabemos que los partidos hacia adentro no son homogéneos. Entonces, ¿cómo los beneficia esta reforma? En varios sentidos, y yo creo que el primero es en que al hacer procesos concurrentes, que es lo que se está buscando, es decir, que coincidan las elecciones locales con las elecciones federales, lo que están pretendiendo los partidos, o lo que obtienen los partidos grandes, es que en una elección federal la atención está puesta en los grandes partidos, está puesta en el gran candidato, y entonces la gente tiende a votar, algo que se conoce como el efecto de arrastre. La gente tiende a votar por ese gran candidato, y lo local lo da por asentado nada más. Entonces le golpea mucho a los partidos locales en primera instancia, y en segunda, los partidos grandes lo que estamos viendo es que dejan cada vez menos margen de competitividad local. Pero fíjate, lo dice Sergio, en el 2015 es posible que tengamos elecciones concurrentes. Además, es posible que haya una consulta, consulta popular. Es posible que lleguen a presentarse candidatos independientes. ¿Cómo vamos a organizar tantas cosas, Carlos? Pues mira, la verdad es que... ¿Va a haber capacidad para eso? Bueno, yo creo que sí hay capacidad para eso, y más, diría yo, instalada en lo que ahora es el INE y antes era el IFE, y los institutos locales mismos. Ahora, el tema es que sí pone una presión innecesaria y un riesgo. Empieza a haber ya un factor de riesgo en la improvisación que va a tener a la que se va a ver obligada la autoridad electoral, o bien a patear el bote, como suele decirse, en decisiones cruciales que se supone acompañaban esta reforma. Por ejemplo, la renovación de los institutos electorales estatales, que se supone fue parte de la inspiración de esta reforma, ¿no? Que había un supuesto, nunca comprobado, pero ahí planteado, de que estos institutos están cooptados por los gobernadores, entonces había que quitarse el control para hacer elecciones. Es el espíritu de la reforma. Es uno de los espíritus de la reforma, y uno de los más importantes. Bueno, pero ese espíritu no se va a poder cumplir si los legisladores no terminan su trabajo pronto, porque tú no vas a poner en riesgo la elección. Tú te tendrías que ir en sano juicio pues con los que ya están instalados, que ya tienen experiencia, que ya están preparados, que ya hicieron sus planes de capacitación, de instalación de mesas directivas. Con inercia, vaya. Pues vamos, y ya después lo renovamos, pero ahorita imagínate, a la mitad del camino sería un asunto muy delicado, porque además estamos hablando de 16 o 15 elecciones que estarían en este supuesto. Y sería verdaderamente atroz poner al país, ojo, en una circunstancia en donde la mitad de los estados van a elecciones concurrentes en condiciones de quién sabe cuáles. Entonces, sí, el tema es muy delicado por eso mismo. Ojalá concluyan esto, y ojalá los congresos locales se activen para hacer algo que nos han demostrado. Ahí me parece que hay un punto que es central, y llevo la pregunta al terreno jurídico, Sergio. Con
la actual reforma constitucional y el COFIPE, en caso de que los diputados no lograran aprobar la ley secundaria, ¿se pueden organizar o no las elecciones? No, tienen que organizarse. O sea que entonces no va a haber vacío de poder, lo que va a haber es el IFE va a estar interpretando. Exactamente. El INE. Perdóname, el INE, perdóname. Ya cambiaron las letras y uno no se da ni cuenta. En efecto, no entraríamos en una parálisis democrática de donde no hubiera procesos, no. De que existen las reglas, se tendrían que llevar a cabo con las reglas que actualmente existen, en todo caso con el COFIPE, pero... y ahorita lo comentaban, el espíritu de esta reforma no es solamente, me parece, centralizar. De hecho, yo creo que se le ha considerado una reforma centralizante cuando en verdad lo que plantea o el gran problema que intenta atacar es cómo vamos a garantizar una mayor participación y un uso más eficiente de los recursos, porque es ilógico, y tú lo sabes, que para una elección los candidatos invierten recursos de movilización, los organizadores invierten recursos de su propia organización, los electores invierten recursos de información. Vaya, una elección cuesta bastante. Y lo que busca esta reforma es hacer o incrementar la capacidad participativa de las personas y darle un poco más de eficiencia al órgano a nivel federal, y va a establecer, y eso ahorita si quieres lo podemos platicar, un régimen de flexibilidad con los órganos locales. Hay veces en donde centraliza algunas funciones y hay veces donde se las permite de manera más libre para los estados. Pero en cualquier caso, ahí hay un punto que me preocupa y retacho la pregunta para acá, y es si en efecto, bueno, pues tú dices, no, con el marco jurídico que existe, se pueden organizar los procesos electorales incluso de este año y del próximo. Los intermedios, sí. Pero ojo, eso sí, me parece que reduce certeza, ¿no? Porque claro, hay muchas formas de operar esta reforma que ¿cómo le va a hacer el IFE? Sí. Va a tener que reunirse en el Consejo General y estar interpretando. Así es. Diciendo cómo puede aplicarse tal o cual medida, con toda la discrecionalidad y con todo el cuestionamiento que puede haber sobre el órgano, ¿no? Sí, déjame dar una respuesta muy mexicanizada. Ajá. Sí, pero no. No, pero sí. O no, pero sí. Déjame tratar de explicarme. ¿Por qué sí? Porque, pues, en efecto, si no hay un diseño legal suficiente, pues la autoridad tiene que interpretar, tiene que ejercer su autoridad basada en lo que el marco jurídico le permite. Ejemplo, la semana pasada, el viernes, el nuevo INE tuvo que resolver una consulta que le hacía un presidente de un organismo local, el de Oaxaca, diciendo, bueno, yo ya culminó mi periodo, pero pues no hay nueva ley secundaria que diga cómo me van a sustituir, ¿qué hago? ¿No? Entonces el INE le tuvo que decir, pues miren, no tenemos una respuesta acabada porque no tenemos la ley. Lo que le podemos decir a usted es que el transitorio de la reforma constitucional le permite a usted permanecer hasta en tanto no se designen a los siguientes. Pero tuvo que interpretar porque no había una ley. O sea, estamos hablando ya de un caso concreto que no va a ver qué va a pasar. Ya pasó. Ya está pasando. Ya está pasando. Entonces sí, pero no, porque la propia reforma constitucional tiene un salvoconducto que dice que las nuevas disposiciones constitucionales, por ejemplo, que si un candidato rebasa el tope de gastos de campaña, la reforma constitucional dice que entonces se anulará su elección. Pero el transitorio constitucional dice que no entrarán en vigor esas disposiciones hasta en tanto no haya una ley secundaria expedida. Bueno, pues entonces sí es un estado de improvisación brutal. Pues bárbaro. Lo que vamos es que... Y antes de atacar más a fondo ese estado de angustia que empiezo a ver reflejado en mí, estamos hablando con Sergio Bárcenas, que él es profesor del Departamento de Estudios Jurídicos y Sociales del TEC de Monterrey, y con Carlos González, que es consultor y especialista en temas electorales. Y antes de habernos ido a la pausa, se quedó sobre el tintero una pregunta, Sergio, que es, una vez que hay plazos perentorios para sacar la reforma política y como se trata de leyes secundarias que no requieren de 2/3 partes de la Cámara, ¿tú vislumbras la posibilidad de que, por ejemplo, lo sacaran estas leyes entre 2 o 3 partidos sin tener que hacerlo por consenso? No, desde luego que van a necesitar algún consenso, al menos de los partidos pequeños, por varias razones, porque esto es un acto, recordemos, la política no es solo actos jurídicos, como ahorita mencionamos, también son actos simbólicos. No, pero por ejemplo, en el Senado, PRI-PAN la pueden sacar. Si hacen una mayoría disciplinada, tienen los votos suficientes para tener una mayoría absoluta, es decir... PRI-PAN, Verde...
PRI Verde normalmente y Nueva votan Alianza. juntos, con algunos apoyos de Nueva Alianza, sí, o sea, numéricamente sí, eso es lo que voy, pero el significado que tendría esto, y creo que el tema que ahorita estamos tratando en el fondo es, sí tenemos el marco jurídico, pero la legitimidad que va a tener este nuevo instituto es, a mi parecer, más importante de que se respeten o no, o de que se tenga o no a tiempo, en esta semana que tú estabas comentando. ¿Por qué? Porque yo sí creo que el espíritu de la ley es regenerar la legitimidad de este órgano electoral. Un órgano electoral que nace pues de un clivaje en donde la sociedad civil se moviliza, donde salen perfiles de grandes y connotados académicos. Entonces, así es como generó su identidad del IFE y la fue perdiendo. Es notorio cómo en el 2003 más del 50% de la población aprobaba esta institución y para 2012 ni siquiera el 20% de la gente da su plena confianza al IFE. Entonces, habla de un problema de legitimidad que creo es el espíritu de esta ley. Más allá de cualquier arreglo político, el verdadero trasfondo de modificar al IFE en INE no es solo cambiarle las letras, sino garantizar que va a ser un órgano legítimo. Y ese es el gran reto, como lo mencionaban. Actuar en un vacío jurídico es un problema, pero actuar sin legitimidad, eso va a ser un problema más grave, porque no trivialicemos la importancia del INE. Es el órgano que le da certidumbre a la competitividad política que tantos años nos tomó generar. ¿Tú coincidirías en ambas afirmaciones o diferirías de una o dos de las que acaba de poner Sergio? Una, la legitimidad del IFE perdida, y dos, que sacarlo sin el voto de las, al menos entiendo, los tres grandes partidos, tampoco permitiría construir la legitimidad que necesitaría hacia adelante. Lo comparto parcialmente la primera idea. ¿Estás en desacuerdo parcialmente? La segunda. En la primera estoy de acuerdo. ¿Que perdió legitimidad del IFE? Sí, pues es un dato de la realidad, es un dato histórico, ¿no? Se perdió esa legitimidad que tenía, que gozó durante algún tiempo, y yo creo que sí, en efecto, esa es una de las razones que también motivaron esta reforma, ¿no? Recomponer a la institución electoral, y yo creo que se intentó llevar a un extremo donde pudiera sintetizar lo local y lo federal. No se logró, se quedó a la mitad con un esquema medio descompuesto que esperamos que la ley secundaria, si es que la hay, esperemos que sí, que la haya en su tiempo, pueda, digamos, acomodar. El otro asunto es que sí es preferible que la reforma legal, la reforma secundaria, salga con los consensos mayoritarios, ¿no? de todos los actores. Pero no siempre ha sido así. Incluso la reforma del 96, aquella que constituyó este IFE del que estamos hablando, digamos lo de la alternancia, la prealternancia. Sí, esa reforma, la constitucional, fue una reforma unánime, pero el COFIPE fue sin el PRD, justamente. Entonces, no siempre las reformas, aunque las constitucionales gocen de un amplio consenso, no necesariamente las legales. Es deseable, yo en ese punto estoy de acuerdo, pero no vería tampoco desastroso si al final de cuentas saliera un acuerdo, digamos, mayoritario, no necesariamente unánime sí, digamos, que tenga la mayoría suficiente. Sí. Ahora, el tema es que, hasta donde yo entiendo, la negociación va avanzando y, como siempre, pues se van encorchetando los aspectos, digamos, en los que no hay consenso suficiente, y eso es lo que detiene al final las negociaciones. Yo espero que ahora que se van de vacaciones los legisladores pues dejen trabajando a sus asesores y secretarios técnicos, de manera que cuando regresen haya un poquito menos de corchetes, o por lo menos más identificadas. A ver, ¿cuáles son los principales puntos que hoy están, de lo que ustedes saben, entre corchetes? Bueno, yo entiendo que parte de lo que está en discusión tiene que ver con el aspecto de la fiscalización, de la fiscalización de los recursos, cómo se va a materializar. Del manejo de los recursos de los partidos. De los partidos políticos, sí, bueno, de los partidos y de los candidatos. Querían hacerlo no en plazos tan dilatados, ¿no? Pues es que ¿cómo le van a hacer? Porque para que tú puedas tener una fiscalización que te permita saber si alguien el día de la elección, o vamos, muy cerca del día de la elección, cumplió con un manejo adecuado de los recursos. Sí, pues tienes una fiscalización en línea prácticamente. Sí. Otro tema que está en discusión es cómo le va a hacer el INE para atraer las elecciones locales, ¿bajo qué supuestos? Sí, pues la facultad de atención es el principal problema, yo coincido aquí, porque
Vaya, es una reforma constitucional y no ha quedado explícito, para eso son las reformas secundarias, pero no hay todavía criterios para saber qué es lo que hace que una elección se considere como de interés nacional para ser atraída por el INE. Bueno, algunas de las propuestas, de las iniciativas que andan por ahí corriendo, casi te podría resumir que coinciden en decir, bueno, pues hay que atraerlos cuando localmente no hay capacidad para organizarlas, lo cual no deja de tener también cierto grado de... Sí, pero ¿cuándo no hay capacidad local para organizarlas? Ese es el problema. ¿Cuándo? Porque pues siempre ha habido capacidad. Y incluso en las últimas elecciones donde ha habido fenómenos inéditos de violencia. No han dejado de celebrarse. Ese dato hay que ponerlo, ¿no? En este país nunca han dejado de celebrarse. Con o sin violencia ha habido elecciones. Incluso durante la época en la que no había competencia política del siglo XX. Siempre ha habido, cada 3 años ha habido elecciones federales. Entonces, ¿cuándo, bajo qué supuestos tú puedes establecer que no es posible hacer la elección? Mira, yo recuerdo esta discusión en Michoacán hace tiempo, que la primera, en la reforma del 2007, se estableció que el IFE podía organizar las elecciones a petición de parte. Entonces, cuando se estaba discutiendo en Michoacán esta iniciativa, y esta reforma y cómo se impactaba en la legislación local, la propuesta del instituto local fue muy curiosa, que decía, casi textualmente, que ese supuesto se colmaría cuando fuera materialmente imposible organizar la elección. No, pues si es materialmente imposible, es materialmente imposible. Ni el local, ni el federal, ni la divina, nada, ¿no? Somos todos. Ahora, a ver, bajando del deber ser a lo que esperan realmente que suceda. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Van a sacarlo en tiempo y forma y entre quiénes? Van a sacarlo en tiempo y forma. Los más interesados eran, además del PRI, el PAN. Sobre todo es el PAN el que más va a movilizar y tiene ahorita enfrenta un problema, eso sí, coyuntural de la renovación de su dirigencia, que creo que puede afectar. Ruido, sí, desde luego, está metiendo ruido, a pesar de que se hayan declarado que no mete ruido. Claro que mete ruido, porque lo primero que buscas en un voto es disciplina. Y si tienes a tu partido fragmentado antes de un proceso interno, se va a complicar en ese sentido, pero yo creo que el objetivo común del PAN sí es garantizar que ya tengamos una certeza jurídica para las elecciones. Ahora, el otro punto es que ¿qué tanto el PRI va a estar dispuesto? El PRI, yo sí considero que es un partido ahorita dispuesto a ceder en eso, porque lo sabemos, el PRI no es de los más beneficiados con este tipo de reformas. Y el tercer punto es que las elecciones van a ser muy complicadas para la organización de las siguientes elecciones intermedias, porque no es solo lo que comentabas ahorita de la organización, el vínculo de organización, también son otras cosas, como por ejemplo el tema de quién va, en todo caso el INE, cómo va a dar la capacitación para las elecciones, la instalación de casillas, la redistritación es otro problema que viene aquí dentro, sí. Y que creo que es donde el PRI sale beneficiado, porque el PRI está incidiendo bastante bien en la redistritación, y lo sabemos, quien determina los distritos influye mucho en los resultados electorales. Este concepto que se conoce como gerrymandering, el PRI es lo que está obteniendo a favor. Entonces, hay incentivos, me parece, de las dos fuerzas que lo pueden lograr, y también hay incentivos de los partidos pequeños para al menos colaborar en esta reforma en lo particular. ¿Partidos pequeños te refieres al Verde? Sí, en el Partido Verde, que ha sido bastante cercano al PRI y Nueva Alianza. ¿Tú coincidirías? ¿Esas son tus expectativas también? Yo creo que sí va a haber reforma. Creo que va a ser una reforma muy gruesa, insuficiente a mi juicio. O sea, muy general, ¿quieres decir? Muy general, que va a obligar a que el INE reglamente muchas cosas muy rápido, y eso va a ponerle una sobrecarga. Creo que va a salir, como bien dice Sergio, con el PRI y el PAN y una parte importante del PRD. Sí, claro. Recuerden cómo salió la designación de los consejeros y las consejeras del INE. Sí. Así, sí. Con el PRI, PAN y una parte del PRD. Aunque el PAN hizo, o sea, se queda fuera Movimiento Ciudadano, se queda fuera el PT. No, el PT sí fue, ¿no? No, el PT no fue. No fue ni el PT ni Movimiento Ciudadano. Se quedaron fuera ambos. Sí. Ok, y parte del PRD, por supuesto. Sí, claro. Así es. Entonces yo creo que así va a ser, y el INE va a tener una responsabilidad enorme para cambiar sus reglamentos y sus directrices muy rápido. El tema de la capacitación, para decirlo claramente, la Constitución establece que la capacitación electoral de las elecciones locales ya es responsabilidad del INE. Aunque también el artículo 41 prevé que el INE pueda delegar sus funciones en los órganos locales si las circunstancias lo ameritan. Entonces, para esta elección concreta del próximo año es muy probable que veamos la aplicación de ese salvoconducto.
a salvo que la ley y los reglamentos nos Pero pongan donde, el INE en permite, donde se le permite al INE ceder no es en capacitación, sino en educación cívica. La educación cívica está asignada a los institutos locales, Exacto. ya no al INE. Exactamente. ¿No? Eso es lo que ya no, el INE ya se Tendría deslindaría. facultades. Exactamente. Pues, Lo cual al es una menos con eso. barbaridad desde mi punto de vista, porque imagínate, la formación ciudadana pues no la puedes hacer en 32 tipos de ciudadanos, ¿no? Necesitas un ciudadano, no es único, no es monolítico, pero un concepto de educación, una política de educación cívica nacional. Por un lado, recuperas, digamos, la conducción o la propuesta de la reforma educativa, recuperar la conducción de la educación en el país, y luego en el caso del INE de la educación estarías cívica la fragmentas de justamente nuevo. fragmentando o descentralizando para ser más políticamente correctos. Pues entonces hemos tenido en esta mesa, digamos, posiciones más optimistas y más escépticas, las de Sergio Bárcenas y las de Carlos González. Les agradezco mucho Pepe, que hayan estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Carlos González, espero que regreses pronto por aquí. Y Sergio, por supuesto, te seguiremos invitando. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.